La tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió las medidas de coerción que pesan sobre el mayor general Adán Cáceres, principal acusado del caso de corrupción Coral y Coral 5G. La jueza Esmirna Giselle Méndez decidió mantener la garantía económica y el impedimento de salida como medida de coerción, sin embargo quitó el grillete electrónico y la prisión domiciliaria contra Cáceres. Bueno, prácticamente hoy se hizo lo que debía hacerse hace mucho. Era simplemente cesar una situación que se había prolongado de una manera exagerada y había desnaturalizado los propósitos, como la propia jueza ha admitido, de una medida de coerción. O sea, al día de hoy tiene 3 años en estado de prisión preventiva frente a suposiciones donde el Ministerio Público, como también ha sucedido en el caso de fondo, no ha presentado una sola prueba de nada, ni una prueba de que se va a jugar, ni una prueba de riesgo. Una persona que tiene una conducta en todo este proceso adecuada a lo que se exige a un imputado, y no obstante eso estaba sometida a purgando un vía crucis ilegal, inconstitucional, y hoy digamos que se ha enmendado ese error que el sistema ha permitido. ¿Cuál es la variación en sí, los puntos variados? Sí, bueno, se levantó la prisión domiciliaria y también la necesidad de usar un brazalete electrónico, en virtud de que era desproporcionada la medida y de que no correspondía a lo que se había dilucidado en el proceso con relación al comportamiento siempre correcto que ha mostrado el ciudadano Adán Benoni Cáceres en este caso. Plena libertad mientras se conoce el proceso, entonces. Sí, como debió ser siempre. O sea, lo dramático de esto es que uno tenga que celebrar algo que no estuvo correcto desde el inicio. Cuando se habla de 25.000 millones que pueden representar, tal vez explicar un poquito más la parte de fusión de los ministerios, el tema de los presupuestos. ¿Pasarían a los otros ministerios, se sumarían en el caso de esto? Y la reducción de personal, ¿cuál sería el comportamiento de esto? Cada caso es diferente. En cada caso es diferente. El MAP y la unidad de reforma que creamos temporalmente, pues van a trabajar en cada uno de los escenarios. Hay unas que van a tener mucho más ahorros que otras. Por lo tanto, en cada caso lo hemos estimado en términos generales, en lo que mencionó Sismo, en unos 25.000 millones. Yo entiendo que puede ser más en términos de la eficacia en algunos casos que vamos a lograr. En cuanto al personal, también eso se va a evaluar, el personal. Hay personal muy valioso que está trabajando que posiblemente pudiese ir a otro lugar. Hay otros que ya tienen muchos años que pudiesen ser pensionados y hay otros que no seguirían. Eso en cada caso se evaluará. Buenas tardes, presidente, y a todos. Wilkin de la Cruz de Noticias SN. Mi pregunta es un poquito parecida. En el caso del Ministerio de Educación, tiene su presupuesto que es el 4%. Educación Superior también tiene su propio presupuesto. Al fusionar estos dos ministerios, ¿se continuará con el 4% o ese presupuesto aumentaría en función de que se trata de dos ministerios en uno? Muchas gracias. Bueno, en el caso de la educación, educación es educación. Aquí ha habido tradicionalmente una división entre educación y educación superior, y esa división incluye, digamos que desde el punto de vista administrativo, todo lo que explicó Sigmund, que hay algunas duplicidades de funciones. Por ejemplo, los departamentos de recursos humanos están replicados en ambas instituciones. Eso es parte de lo que, por ejemplo, como dijo el presidente, se evaluará lo que la institución necesita. En el caso de los presupuestos, al final del día nosotros vamos a cumplir con el mandato de ley, de la ley de educación, que dice no menos del 4% a la educación. También hay otro dato que es importante tener presente con relación a este tema. Me puedo equivocar, pero me parece que solamente hubo un año, y creo que fue el año 2021, por razones del COVID, en donde Educación ejecutó, el Ministerio de Educación ejecutó en su totalidad su presupuesto. Todos los años, por diversos motivos, algunos
temas relacionados con procesos de compra, temas relacionados con financiamientos externos, que quizá el financiamiento no llega en el momento en que fue presupuestado. El Ministerio de Educación ha operado con una ejecución que va por debajo de su presupuesto asignado inicialmente. Y obviamente ahí hay un espacio de mejora que podrá ser aprovechado por el mismo MESID que se maneja hasta ahora de forma separada. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. De alguna manera, presidente, Diulca Pérez de la Z101 y el periódico El Avance, de alguna manera ustedes hicieron una evaluación de la eficiencia y de los números que marcan esas entidades receptoras para saber la capacidad de recibir la fusión, de recibir esa otra institución y poder dar números positivos. Sí, Diulca, es así. Hicimos una evaluación tanto también con asesoría externa, con asesoría interna, con las consultas a los diferentes funcionarios, también con las experiencias también de otras naciones. Por ejemplo, la mayoría de los muy pocos países tienen separado, por ejemplo, la educación superior y la educación preuniversitaria. Creo que 2 países solamente tienen ministerios separados. Lo mismo también con el caso de Hacienda y Economía. Muy pocos tienen la economía separado, normalmente están unidos, y prácticamente este es el único país que tenía un ministerio administrativo, o sea, aunque hay esas labores administrativas. Entonces, estamos ajustando y lo hemos consultado internamente y externamente para que esas sean las reformas del lugar. Y conseguir eficiencia y eficacia en la administración pública. Señor presidente, y los demás miembros, ya una de las preguntas fue satisfecha, pero precisamente leyendo, esto se trata de una propuesta de reestructuración de la función pública. Primera pregunta, ¿esto va sí o sí? ¿O esto depende si se aprueba lo otro, que es la reforma fiscal? Porque la lógica me indica que el gobierno está diciendo, este es mi sacrificio. ¿Eso depende del otro sacrificio? Ya estoy satisfecho con el monto que esto recauda, pero los números que precisamente ha dado el ministro de Hacienda, con 25,000 no se resuelve el tema. Falta lo otro. Entonces, ¿cómo está? ¿Qué link hace esto? Y si esto es irremediablemente, esto va así, ¿y a partir de cuándo? Y usted ha dicho, señor presidente, que hoy es una segunda ola en su administración, que le quedan 3 años, porque ya está concebido que usted no vuelve más. Por ahí vi un letrero de LA28, pero son de las Olimpiadas de Los Ángeles. Eso no tiene que ver. Cuando lo vi... Para las Olimpiadas de Los Ángeles va Luisín. Pero cuando lo vi pensé, y yo dije, ¿y este truco? Como ya usted ha dicho que no va, usted acaba de decir que esta es la segunda ola. ¿Qué significa? En estos 4 años pudiera haber una tercera ola. ¿Y qué es lo que más van a recortar? Ambas preguntas, presidente. Mira, la administración moderna, tanto pública como privada, tiene que estar en una constante búsqueda de la eficiencia. Y más en el sector público, que lo que tenemos que darle eficiencia y mejor calidad de servicio a la población. Yo siempre he mencionado que la reforma fiscal tiene 2 componentes. El componente de la reforma del gasto público, y este es un componente de esa reforma con una, como tú bien lo dices, una reestructuración. Y sí, es un sacrificio, pero es una adaptación que nos lleva eficiencia y eficacia. Esta es una decisión nuestra que se va a aplicar. Y tiene que venir también, como parte de las reformas, con una reforma también tributaria, que presentaremos también en las próximas semanas. Entonces,
esto es parte de, obviamente es insuficiente para las reformas que tenemos que hacer, pero sí es una fórmula de que no solamente de que el gobierno también tiene que poner de su parte en términos de eficiencia y de eficacia. Y para lograr esa eficiencia y esa eficacia hay también sacrificios de varias índoles. Bueno, perdón. Lo respondí, quizás no lo concluí. O sea, vamos a buscar más eficiencia, pero ya nosotros pensamos que estas son las medidas más trascendentes que se van a tomar, aunque pueden ocurrir 2 o 3 acciones en el futuro de eliminación o de fusión de algunas instituciones, pero en menor medida. Buenas tardes, señor presidente. Periodista Priena Almonte. Me gustaría saber si la prensa va a tener acceso a ese borrón, a ese levantamiento que ustedes hicieron para determinar que se podrían hacer ese ahorro, esa cantidad de dinero, y también de que ciertamente no se van a ver tan afectados los empleados públicos. Eso por un lado, si vamos a tener acceso a eso y poder leer. Por otro lado, me gustaría saber cuáles serían las excepciones, las reducciones, los recortes para el sector privado, para los empresarios, si se podría decir en este momento, porque sé que está hablando del gasto público. Cuando pensamos en gobierno, sector privado, en ambos casos tienen que haber sus sacrificios y sus eficiencias. La reforma, que parte de la reforma tributaria que pensamos presentar, pues eliminaría gran parte de las exenciones que hay. Que en su momento fueron exenciones que tenían lógica, que eran positivas, pero que ahora nosotros consideramos y muchos también especialistas consideran que tienen que variarse. Eso se va a presentar cuando presentemos la reforma tributaria. Buenas tardes, Dayana Costa del periódico El Día. ¿Cómo será el proceso de fusión de estas entidades? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuáles necesitan modificación de ley o si simplemente necesitan un decreto? ¿Y cuándo iniciaría ese proceso, por favor? Gracias. Ese proceso empezaría desde ahora mismo, desde este mismo momento, pero claro, tenemos un presupuesto en marcha hasta final de año. Entonces, yo diría que, o lo que tenemos planificado es que se empezaría a aplicar una parte a partir del año 2024, pero todo el proceso de fusión o de cambio de estructura se va a ir planificando desde ahora, y por eso, recuérdense, hace como un mes que hicimos una unidad de reforma con Darío Castillo, que está aquí presente, y a través del MAP también, como Ministerio de Administración Pública, pues ellos van a llevar todo el proceso a partir desde ahora. Pero, perdón, van a tomar el 80%, para no entrar en detalle, van a necesitar ir al Congreso. Por lo tanto, esto va a tomar vamos a decir, tan pronto el Congreso los apruebe, pues nosotros empezaremos a aplicarlo. Buenas tardes, señor presidente, a los amigos de la prensa y a los diferentes directores y ministros que nos acompañan esta tarde. Roberto Neris, de San Francisco de Macorís, el programa El Toque del Mediodía, Telenor, también a través de Canal América, en el 1014 en los Estados Unidos, a través también de la Z101 como comentarista, y nuestro periódico digital Testigo de la Noticia, nuestra empresa Pronin TV. Aprovechando que ya va a arrancar la temporada de pelota el próximo mes de octubre, veo que aquí usted tiene el Dream Team, el equipo élite del gobierno, que es el equipo económico. Precisamente los dominicanos estamos a las expectativas de esta medida que usted está tomando. Pero si bien es cierto, aprovechando la presencia del equipo económico, el tema de Venezuela, si el Estado, el gobierno dominicano reconoce la supuesta deuda que hay con Venezuela, según la administración del PLD, de 214 millones de pesos, y a sabienda que si existiera no se puede pagar por los temas de limitación que tiene Venezuela con el asunto de transferencias bancarias,
se pudiera pagar esta deuda con alimentos para el pueblo venezolano. Y la segunda pregunta, señor presidente, si me permite, es sobre la eliminación de algunas direcciones que se han mencionado anteriormente aquí. Los empleados de estas direcciones quedarán sin empleo o se van a absorber por otras instituciones del gobierno. Gracias. Sí, esa última parte ya la respondí sobre cómo lo haríamos. Sobre el caso de Venezuela, nuestro tema con Venezuela es un tema de defensa de la democracia. Ese es nuestro tema. Y hemos cumplido con todo lo que hemos tenido que cumplir este gobierno. Y se le han dado ya las explicaciones del lugar. Así que nuestro problema con Venezuela es la defensa de la democracia. Y con eso continuaremos. Buenas tardes, presidente, y a los demás funcionarios. Muchísimas gracias por la invitación. Alberto Caminero, del Grupo de Medios Telemicro. Dentro del tema contencioso del gasto, se habló de frizar el número de empleados en las oficinas públicas. Frizado, pero al 2010, o sea, al 16 de agosto. Pero, ¿cuántos somos? ¿Cuántos empleados hay en estos momentos para frizar? Eso significa también que si se ha, porque el gobierno está soportado por un partido político, si esto no tendría algún costo político para el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Gracias, Alberto. Eso está en la tesorería, o sea, se pueden saber cuántos empleados públicos están en la tesorería, está en otras de las páginas digitales, también informes del gobierno, en Contraloría, y también pueden solicitárselo al MAP. Estas son las decisiones por las cuales el pueblo dominicano votó por nosotros, para llevar las reformas, y eso muy claramente nosotros se lo habíamos prometido a ellos, que este iba a ser un periodo, por lo menos este primer año, un periodo de reformas para relanzar y avanzar el país. Y todos los que nos apoyaron y toda la coalición están comprometidos también con esas reformas. Eso no indica, como lo ha pasado, que muchos de ellos nos acompañen en la administración pública dentro de las limitaciones que hemos presentado. Buenas tardes, señor presidente. Greco Herán. Presidente, yo escucho que a pesar del trabajo que se ha estado haciendo en los 4 años, la gente sigue preguntando qué es lo que se ha hecho. Siempre se enfocan en la parte de los préstamos, y yo tengo conocimiento de las obras y de los trabajos que se han estado haciendo en la mayoría de las provincias. Y con todo lo que se está hablando el día de hoy, una parte importante de esa información se va a perder, porque los medios, especialmente los periódicos más importantes, el Nuevo Diario, el Diario Libre, el Listín Diario, no se hacen eco de esa información. Entonces hay una parte importante de la población que no tiene conocimiento de nada de lo que se habla aquí, que no tiene conocimiento de una parte importante de las obras que se han hecho en estos primeros 4 años de gobierno. Entonces yo quisiera saber si hay alguna estrategia, no solamente para dar la información aquí en la semanal, sino de buscar una forma de propagar esa información de manera más eficiente, porque cuando uno habla de lo positivo de la gestión del presidente Luis Abinader, de lo que ha hecho el gobierno, la gente lo que dice que es lo que han hecho en esos 4 años, y no es que se ha hecho, es simple y llanamente que la información no llega de manera eficiente, y parte de esa información que se ha dado aquí, que es muy importante, eso se va a perder en las próximas 24 horas y se queda hasta ahí. Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación, pero parece que le llegó algo el pasado mayo que votaron por nosotros. Alguna información le llegó. Entonces, vamos a tratar de mejorar esas informaciones. Siempre hay gente que está interesada en las acciones del gobierno, otros no. Pero yo pienso que la gente, y según las encuestas que tenemos y los indicadores, la gente aprecia la labor de gobierno que estamos haciendo, la mayoría de la población, y eso no significa que no hay problemas. Obviamente que hay dificultades y que hay problemas, como los hay en todos los gobiernos del mundo. Lo importante es que estamos tratando de resolver esos problemas y le estamos dando seguimiento.
Y yo sí estoy, según los datos, la gente sabe mucho las obras que estamos haciendo. Y yo creo que tal vez la sorpresa es que estamos haciendo mucho más con menos. Y eso es lo que tal vez se percibe en la gente. En cuanto al gasto, y es bueno que se conozca esto, al gasto de publicidad, que lo ha criticado incluso la oposición, es un 0.56% del presupuesto, el nuestro, alrededor. En el gobierno anterior, en los 8 años anteriores, era de alrededor de 0.9 del presupuesto. Y en el del gobierno del 2004 al 2012 era 1.06 del presupuesto, los gastos de publicidad. Esa es la realidad. Y nosotros vamos a seguir tratando de la mejor manera de poder comunicar más eficientemente. Saludos. Ignacio Nova, de la columna de opinión del Listín Diario. Señor presidente, primeramente, felicidades. Lo que tenemos más de 40 años en la política dominicana y, por ejemplo, que salimos del PRD a fundar el PRM, sabemos que desde que doña Milagros y don Tirso Mejía Ricard en el 2004 ya estaban planteando eso que se está haciendo hoy. Es decir, que se están cumpliendo visiones, demanda y esperanza que tienen 20 años. Así que, primeramente, felicidades a todos. Segundo, ante lo que eso implica para los comunicadores, para los empleados, para cualquier sector que pueda afectar este tipo de acción, yo solamente le digo lo que le dijo Escapulina a Julio César: cuídese de los idus de marzo. ¿Por qué digo esto? Porque este equipo que está aquí de comunicadores, usted ha dado la razón número uno al comparar el gasto de publicidad del gobierno, que le dicen a usted que la mayoría están arando en el aro, están frenando en el aro. Segundo, permítame con el mayor respeto, por favor, decirle que la comunicación es un instrumento para formar las sociedades. No es para estar diciendo que un funcionario hizo esto, un funcionario hizo lo otro, no. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, el tema podría ser, por ejemplo, en publicidad, crear los valores de la integridad, de los aportes de la educación, cada institución formando con ese presupuesto, pequeño o grande, formando a nuestra sociedad. Entonces, por eso, permítame no estar muy de acuerdo con esa reducción publicitaria. Tercero, usted sabe que yo soy un poco intelectual y un poco artista. Le debo decir que este sería el primer país donde la entidad de artesanía pasaría a un ministerio de tecnócratas sin sensibilidad humana, y usted me disculpa, mucho número, mucha cosa, pero al fondo, en todas partes se sabe algo que hay que humanizar. Entonces, esa es la opinión que hemos sufrido nosotros hace mucho tiempo. Entonces, yo le sugiero, con el mayor respeto, y le pregunto, ¿realmente usted cree que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología puede pasar al desorden y a la ineficiencia que ya yo planteé la semana pasada, antes que el amigo de hoy, para que no se crea que estoy apoyando a nadie, pueda absorber realmente las funciones de un país que está abocado a desarrollarse a partir del conocimiento? Es mi pregunta, en su íntima convicción. Gracias. Nosotros nos llevamos de los indicadores que están ahí, y esos indicadores realmente son los que nos llevan a las acciones de gobierno que tenemos que ayudar, que promocionar. En educación no gastan un centavo en publicidad. Eso es así. Ahora, los indicadores están mejorando en todo, en educación. Y ellos tienen, no lo comunican
Y yo pienso que ahí tiene que haber una debilidad. El mismo Hochi lo dijo, hay cosas que tenemos que comunicar que quizás no estamos comunicando, pero los indicadores en educación están mejorando en todas las áreas. Que está perfecto, no, está muy lejos de estar perfecto, pero está mejorando. Sobre el tema del arte, no hemos eliminado la ayuda al arte. Lo que estamos es eliminando una duplicidad que había, que Hito le puede explicar. Gracias, presidente. Primero, agradecerle que esté pendiente del arte. Yo que vengo de una casa de un artista, se lo agradezco. Y, exacto, su mamá Ivonne Asa. Presidente, Fondearte, que es la entidad que se menciona, está tutelada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Hay un viceministerio en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que es de MIPYME, donde está el emprendedurismo, una dirección, y otra de MIPYME que se encarga de todo el área de los artesanos, que propiamente le da seguimiento a ese tema de Fondearte. Pero vamos un poquito más allá. También desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME le damos seguimiento a la economía naranja, que son los servicios modernos, donde está gastronomía, donde está el tema de la moda, donde está el tema también de lo que tiene que ver con los videojuegos que están de moda, pero que es una industria competitiva que es, y Luisín lo sabe, lo aceptaron este año como categoría olímpica en los Juegos Olímpicos. O sea, muchas veces en el ministerio, y ahí entonces concuerdo también con el tema de la publicidad, nosotros no podemos publicitarlo todo, a veces nos quedan cosas que deberíamos de comunicar más, de darle más información, pero del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME se le da el seguimiento y tutela Fondearte. Por ejemplo, si comparamos el IAD, tú dirás, y van a desamparar los asentamientos agrarios. Lo contrario, los ahorros que va a tener el IAD ahí, en términos administrativos, va al Banco de Agrícola para financiar para tener más financiamiento a los asentamientos agrarios. Ese es el sentido de la reforma. Bien, Javier Flores del Listín Diario. Algo que no me quedó muy claro es el asunto del presupuesto de educación. A ver si el señor Hochi me aclara. ¿El 4% va a funcionar para los dos ministerios una vez queden funcionados o se le va a agregar más presupuesto a esas dos instituciones? El presupuesto de educación que va a tener combinado el MESID será el presupuesto que necesite educación y el MESID incorporado en educación. Eso quiere decir que no le faltará dinero a educación. Sí, buenas tardes, señor presidente, y para todos los aquí presentes. Presidente, con relación a la publicidad, primero quiero resaltar esa iniciativa de este macroplan de austeridad que está planteando el gobierno dominicano en el día de hoy, que va dirigido a mejorar la calidad de vida, sin duda, de la población dominicana. Quisiera saber si será democratizada la participación en la parte de la publicidad para algunos medios que quizás nos han encasillado como pequeños. Y yo digo que sí, que la comunicación gubernamental es muy eficiente, muy efectiva, porque a nosotros nos llegan muchas notas de prensa de las instituciones públicas, pero tenemos muy poca participación en la publicidad estatal. Si eso será democratizado y se nos tomará en cuenta también. Lo vamos a tomar en cuenta y a las diferentes instituciones vamos a insistir para que pueda llegar a más comunicadores. Si no es así, no me la da la pregunta. Está muy caballero Cavada hoy. Presidente, buenas tardes. Fabiola Núñez de Informativos Teleantillas y Telenoticias. Preguntarle qué va a pasar entonces con los funcionarios, con los ministros, a raíz de esta fusión. Por ejemplo, aquí tenemos al ministro Paveliza, qué va a pasar con él, entre otros. Y saber también, mis compañeros,
si ya se acabaron los decretos, presidente, o si van a haber más. Todos seguirán trabajando en las nuevas instituciones, o sea, en la forma en que la vamos a fusionar. Lo que vamos a lograr es mucha eficiencia en cuestiones que se duplican. En una vamos a tener más eficiencia, repito, que en otras. Entonces, eso es lo que vamos a lograr. Pero yo quiero decir que a mí me llena de orgullo que aquí esté, por ejemplo, Pavel Isa, apoyando esta decisión, y se ve el compromiso que él tiene como dominicano ante la nación. Eso yo pienso que es algo muy especial. En menor medida porque prácticamente, y quiero también aclarar aquí, un cambio de nombre, pero también con eficiencia en la parte del Ministerio Administrativo nunca debió existir, sino era un secretariado. Y así es que está en todos los países, y aquí está Andrés Bautista, que es una persona de nuestra total confianza, y que van a lograr también esas eficiencias, en esa parte. Y también hemos conversado con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ellos saben que estamos haciendo estas medidas para bien del país y están comprometidos con eso, y a mí eso me llena de satisfacción y de orgullo. Y hay muchos empleados y muchos funcionarios, no de ahora, no, desde hace años en esas instituciones, que serán evaluados de la manera justa para que puedan seguir sirviendo al país.